estoy muy contento de estar acá, me encanta mucho estar, pero yo no estoy allá con ustedes, pero estoy, en mi corazón estoy. Muchas gracias, doctor. Afortunadamente, en el marco de la virtualidad pudimos establecer este contacto. Sí, El doctor Reis es investigador del Centro de Investigación en Prevención. Su investigación se centra en el medio ambiente construido y comunitario y la salud pública, con interés en las intervenciones comunitarias para promover la actividad física, el efecto del medio ambiente construido y el transporte activo en la actividad física y la salud. En Brown School, el doctor Reis imparte cursos que se centran en el entorno construido y la salud pública. Es presidente de la especialización de diseño urbano en el programa de Maestría en Salud Pública. El doctor Reis fue profesor de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, así como de la Universidad Federal de Paraná en Curitiba, Brasil. Ha jugado un papel importante en proyectos internacionales como el proyecto Guía de Útiles Intervenciones para la Actividad Física en Brasil y América Latina, la Red Internacional de Actividad Física y Medio Ambiente, la iniciativa Design to Move y los cursos de actividad física de los Centros para el Control de Enfermedades en América Latina. Ha publicado extensamente en revistas destacadas y también es parte de la serie de Lancet Physical Activity Series, publicada en 2012 y 2016, y de Lancet Urban Design, Transport and Health Series, publicado en 2016. Es miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Actividad Física y Salud. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en este evento. El poder agendar dentro de todos los espacios que usted tiene laborales y académicos, el poder estar acá con nosotros, de verdad que es motivo de gran satisfacción para Colombia. Y pues, doctor Reis, usted sabe que estamos comprometidos con la actividad física, con la disminución de comportamientos sedentarios, y este tema de ambientes urbanos, diseño, es fundamental cuando estamos hablando de determinantes para la práctica de actividad física. Entonces, doctor, sin más preámbulos, lo dejo con su presentación para todo el público que nos está acompañando a través de la plataforma que se destinó para este curso y también a través del canal YouTube del Ministerio del Deporte. Bienvenido, doctor Reis. gracias Nubia, gracias a todos los amigos de Colombia, los extraño mucho, lamento no estar allá con usted, pero tenemos que hacer esto ahora con esta teleconferencia. Me encanta mucho participar nuevamente de esta actividad y yo voy a hablar de este tema que usted también la pantalla. Yo quiero su permisión para cambiar para inglés porque yo hace mucho tiempo que no hablo mi portuñol y no me siento muy seguro para hablar en portuñol ahora, y yo voy a cambiar para inglés si me permite. Yo voy a hablar de estos temas que usted está viendo, los 4 puntos. Primero, el COVID y la inactividad física, que yo pienso son 2 pandemias con un enemigo en común. Después, cómo los sistemas en las ciudades están reagiendo para el COVID. Algunas oportunidades para planeamiento de ciudades. Y aquello que yo pienso son como que los aprendizajes que nosotros tenemos, estamos experimentando. Yo voy a cambiar para inglés ahora, como puede ver, estoy muy seguro. The physical inactivity pandemic, it's not a new thing. You all have seen this map before. This is showing in the Lancet 2012 paper, physical inactivity is really, a pandemic situation. It's especially a problem for developing countries. Bueno, el tema de la inactividad física en el mundo no es nuevo, y con la situación de la pandemia pues se ha hecho muchísimo más evidente. There's a recent paper published by the Global Burden of Disease study that also is showing that physical activity continues to be a major issue, and we have not changed much. So we all know that physical activity is a global pandemic, and especially affecting people that are the most at the most vulnerable conditions, or the most vulnerable population. Esta es una situación que afecta especialmente a los países en desarrollo, en vía de desarrollo,
Y debemos entender que la inactividad física en realidad es otra pandemia, afecta al mundo entero, aunque los países más pobres sean los más afectados. And you see in this map, this is, I brought this map from this morning. This is data from today from Johns Hopkins showing the number of cases of COVID counted up to this morning. So if you see the red dots are the number of cases, the bigger the dots, the more cases we have in the location. And it's not a coincidence that the countries that are experiencing high levels of inactivity are also experiencing high levels of COVID cases. En este mapa que estamos observando, vemos el número de casos de infectados con COVID al día de hoy. Es un mapa que es una foto de un mapa que tomé el día de hoy, esta mañana. Y como ustedes verán, pues no es una coincidencia que el mayor número de casos de COVID se presente en los países en donde hay una mayor inactividad física. And the same thing for the number of deaths. This is the number of deaths per case. So you see mortality for COVID, it's really no more dramatic in developing countries with few exceptions in Europe. It's quite similar to the physical inactivity situation. Lo que estamos viendo ahora es el número de muertes o los países en donde hay un mayor número de muertes a causa de COVID. Y pues como verán, está muy relacionado con el tipo de países de los que estamos hablando. Son países en vía de desarrollo, con algunas excepciones en Europa. And there are many studies of physical activity of COVID published already, more than 400 studies. So we are only 9 months into the pandemic, and there are hundreds of studies published. And a recent review of those studies that were published up to July, I guess, this review is showing that physical activity levels are decreasing because of social distancing, and that physical activity might help also to cope with the mental health that is related to the COVID pandemic. So we all know that people are less active now, and because of the mental health issues, physical activity is also gaining more importance. So that's what we have learned from the pandemic experiencing affecting physical activity. Desde que inició la pandemia se han realizado cientos y cientos de estudios, creo que más de 400, los más recientes después del mes de julio. Y lo que estos estudios han demostrado es que la reducción en el número de infectados tiene que ver directamente con el distanciamiento y también hay una preocupación importante con respecto a la salud mental y creemos que esto es algo de lo que hemos aprendido a través de la pandemia, ¿no? Que debemos ocuparnos también de la salud mental. So to me, the physical activity, inactivity pandemic and the COVID pandemic, they have the same enemies and the same problems. And I don't think we are talking much about this. To me, this is the most important message in this whole talk. And I'll talk later about the city design, but that's what I think we need to focus. Inequalities are the root causes of both COVID and the physical inactivity, gender inequalities, age inequalities, socioeconomic status, racial inequalities, geographic inequalities, and health inequalities are the same enemies we have. If you want to tackle COVID and new outbreaks in the future, and if we want to reduce physical activity, we have to address inequalities. Tanto para la pandemia del COVID como para la pandemia de la inactividad física, las razones son exactamente las mismas. Creo que eso es lo más importante que lo que más debemos tener claro en este momento. No quiero profundizar mucho en esta charla al respecto, voy a iniciar mi tema sobre las ciudades, pero creo que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Si queremos atacar o evitar otros tipos de pandemias, lo que debemos es acabar con las inequidades, la inequidad de género, la inequidad de edad, de estrato socioeconómico, de raza, geografía,
salud. Cuando acabemos con las inequidades, seremos capaces de manejar o evitar este tipo de pandemias. Sí, y la inactividad física también. Y la inactividad física también, sí, gracias. Gracias. Es muy eficiente la traducción. Gracias. So to me, what is important for us as physical activity promoters, and that's especially the case for us in Latin America, you know, it's very different when people walk or exercise or bike because they want to do that or because they need to do that. So right now, the pandemic restrictions are really affecting people. They are divided by those two things. We live in a world that some people can choose to walk, can choose to exercise, and some people can't because they can't afford to exercise. So I think if we don't talk about inequities, we can't talk about promoting physical activity, and we can talk about promoting eradicating COVID. Entonces, en cuanto a este tema, los promotores son supremamente importantes. Hay algo principal de lo que debemos hablar y es que es muy distinto referirnos a las personas que hacen ejercicio, que tienen actividad física, que caminan porque quieren hacerlo y las personas que necesitan hacerlo. Esto ha sido especialmente evidente en este tiempo de pandemia y de COVID, debido a que hay personas que necesitan hacerlo pero no pueden, tienen restricciones. Pero además también hay otra situación que se presenta y es que hay personas que quieren hacerlo, necesitan hacerlo, pero no tienen cómo sufragarlo. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, mientras no trabajemos en las inequidades, no podremos solucionar nuestra pandemia de inactividad física. Excelente. So I think that's the first thing I want you to remember. I think we are living two pandemics. They have the same enemies and the same root causes. Let's talk about how the cities have reacted to COVID. Entonces, para resumir, recordemos que estamos hablando de que tenemos o sufrimos de dos pandemias que tienen exactamente los mismos enemigos y las mismas causas y las mismas formas de resolverse. Early in the pandemic, people were really wondering if density and COVID were connected. There was a first reaction of thinking that density is the main cause of the infection rate. And why this is important? Because density is part of the solutions that we have advocating for physical inactivity. Denser and compact cities are cities where people can walk and bike more. But at the same time, early in the pandemic, compact cities were suspected to be the cities where the pandemic would be more impactful. Sorry, Professor, I couldn't understand the last sentence. Sí, let me try en mi portugués un poquito. No, it's okay in English, no problem. Sí, sí. So, cuando la pandemia se empezó, las personas pensaron que la densidad era lo mejor responsable pela infección, pero densidad es un amigo de la actividad física y se comprendió que era un enemigo de la pandemia de COVID, porque las ciudades que son más compactas, las personas caminan se deslocan de bicicleta también, de bici también. Pero las ciudades compactas son ciudades que pueden promover la infección. Pero esta pentala, usted está viendo que la densidad de los países no es proporcional a la tasa de infección. So density is not the main responsible for the infection. So I think we have to understand that it's not density the problem. The main problem we have in the cities is not because they are dense. We have problems with crowdness. Yo no sé cómo traducir crowdness en español, pero si puede me ayudar. Multitudes. ¿Cómo? Multitudes. Multitudes, sí.
Son muchas personas en el mismo lugar, es diferente de la densidad. Una ciudad compacta no se implica que tenemos muchas personas viviendo en la misma casa, por ejemplo, que es un problema mayor. Sí, multitudes o aglomeración. Entonces, efectivamente, desde el inicio de la pandemia podemos entender que la densidad de población no es lo que está directamente relacionado con el número de infecciones o infectados con COVID. Sí, en las ciudades compactas tenemos personas que también se mueven caminando, usando bicicleta, pero el problema no es ese, el problema es, como lo decía el profesor, la aglomeración, pues que no haya distanciamiento. Perfecto, Job. Estoy aprendiendo nuevas palabras ahora. So, how cities reacted? The first things the cities did, and this is you see in February, they restricted access to open spaces and all type of places where we had seen crowdness. Esto proviene de información o datos desde febrero de este año. Lo primero de lo que debemos hablar es de los espacios abiertos y las restricciones que se hicieron al respecto. Recordemos que seguimos hablando de este tema de las multitudes o la aglomeración de personas. The second thing the cities did, they changed and they fortified the transit systems. So they reduced the number of people in buses, or they changed routes, or they shut down transit systems, for instance. And you see these pictures from Mongolia. Lo segundo que hicieron, lo segundo que hizo, perdón, la mayoría de las ciudades fue fortalecer o convertir casi que en una fortaleza los sistemas de transporte público. Lo hicieron o reduciendo rutas o cambiándolas o incluso cerrando algunas de ellas. Esta foto que estamos observando es de Mongolia. The other thing that really happened in Colombia was the champion was converting traditional routes for transits used by cars or buses to routes for walking or biking. I don't have to explain this to you. You know the example. So several cities started to change routes to include biking. And in Colombia, especially Bogotá, was a champion for that. La tercera alternativa o situación fue la de crear alternativas distintas para el tránsito público. No tengo que explicar mucho este ejemplo. Colombia y especialmente Bogotá es el campeón en este tipo de cambios. Varios países lo hicieron, pero Bogotá creo que sería la campeona en este tipo de cambios, de cambiar o incluso cerrar algunas rutas para permitir que transiten los peatones o los ciclistas. Sí. La otra cosa que la ciudad hicieron, the other thing the cities did early on was improving the data systems and giving access to data. So the cities that had infrastructure, early on, they released data systems that would allow people to access services or track services. So they used information systems and data to cope with the pandemic. Lo otro que se hizo fue empezar a recolectar datos y usar la tecnología disponible para crear una mejor infraestructura de datos y que los ciudadanos o los habitantes pudieran acceder y hacer un rastreo también de los resultados de las encuestas, de los estudios y así tener más a la mano la información con respecto a la pandemia. So as you can see, some cities were more or less ready for any of those changes. Cities with better bike infrastructure, they rapidly converted systems for biking. Cities with data systems that were more improved, they rapidly released data access. So the way the cities reacted was really related to the capacity they had for those systems and the previous experiences they had. Como verán, algunas ciudades estaban mucho más listas, más preparadas para este tipo de cambios, especialmente aquellas que ya tenían rutas para, bueno, en nuestro caso las ciclovías,
y poder reaccionar mucho más rápidamente a través de este tipo de plataformas, de infraestructura de datos y de tecnología que nos permitieran superar o lidiar con la pandemia y la situación. Perfecto. So how those things affected physical activity? Restricting access, like parks, sidewalks, or private facilities, really reduced opportunities for transportation activity and leisure activity. Entonces, ¿esto cómo afecta la actividad física? En primer lugar, con el acceso restringido, pues se ven afectados los parques, algunas otras infraestructuras privadas y el acceso a ellas. And the transit systems, they had different effects. They either reduced opportunities for walking and cycling in the cities where the infrastructure was not present, or they increased opportunities for walking and cycling because they had infrastructure and they used that infrastructure to provide transportation access to the population. Like in Bogota, for instance, where walking and cycling might have increased a little bit, or was changed, or the system changed. Whereas in other cities where walking and cycling infrastructure was not present, driving was more prevalent. En cuanto a los sistemas de transporte, la situación es distinta. En aquellas ciudades en donde había una mayor preparación, ya la infraestructura estaba lista, fue mucho más sencillo que las personas empezaran a efectuar ese cambio, iniciaran caminatas, el uso de la bicicleta y demás, como es el caso de Bogotá, en donde todo estaba listo y al parecer se aumentó el número de individuos caminando o utilizando la bicicleta, contrario a otras ciudades en donde si esta infraestructura no estaba lista, pues fue la conducción de automóviles la que incrementó. And the data transparency also affected the way you live in the city. In cities where the data was accessible and you can find where there are more or less COVID cases and where there are open facilities, you could choose where to go, or you can choose the route where you go. So the way you navigate in the city or where you decide to go was affected by access to data. Otro asunto que afectó la manera de moverse en la ciudad tiene que ver con la transparencia de los datos. Esto afecta específicamente la manera en que se vive dentro de la ciudad. En aquellas ciudades en donde hay un mayor acceso a los datos, donde los datos son muy abiertos, los resultados con respecto a en dónde está el COVID o dónde estamos mayormente afectados por COVID, se hizo mucho más fácil tener la posibilidad de elegir a dónde ir o al menos qué ruta utilizar para llegar al lugar a donde íbamos. En las ciudades en donde esto no es así, pues se dificultaba muchísimo más la manera de vivir en la ciudad. Excellent. So I think cities reacted differently to COVID. They had some common elements, but the way they reacted was really connected to whatever they had experienced before or which infrastructure they had in place. Entonces, como pueden ver, hay algunas similitudes con respecto a cómo las ciudades reaccionan ante la pandemia, pero también hay muchas diferencias que están directamente conectadas con la experiencia previa o la infraestructura ya existente para lidiar con la situación. Excellent. So there are people now trying to understand how the city elements, and I like to call them city systems, are connected to COVID. This recent study is showing several systems that are either impacted or might be actually affecting COVID. As you can see, there are several systems that could affect us. Entonces, hay varias características de las ciudades que yo prefiero nombrar como sistemas de ciudad o de la ciudad que afectan directamente la manera en cómo
enfrentamos esta situación y que a la vez también se ven afectados por la situación que estamos viviendo. So to me, a first lesson we should learn for us, for people like us promoting physical activity, we can't think about promoting physical activity isolated from other systems and other elements that are impacting COVID, but are also impacting inequities. So I don't think we should see a park as an open space only. We should see a park, just as an example, as part of a system in the city that will be impacting and will be affected all those elements that you're seeing there. Social impacts, air quality, environmental factors, water preservation, and so on. Entonces, algo muy importante para los promotores de la actividad física es entender que no podemos seguir viendo ciertos elementos de la ciudad como algo aislado. Debemos pensarlos como sistemas. Por ejemplo, no podemos seguir viendo un parque solamente como un espacio abierto. Tenemos que verlo como un sistema como parte de un sistema que impacta a ese sistema y que también se ve afectado por los demás elementos del sistema. La relación sería recíproca. Por lo tanto, cómo funcione el parque tiene mucho que ver también y tendrá impacto con la calidad del aire, del agua, otros factores ambientales, etc. So cities are using this approach to react. And so I'm showing few examples there, how cities are adapting their systems to improve the way they are coping with COVID. But those systems are also impacting other elements in the city. Varias ciudades están utilizando este enfoque de los sistemas para lidiar y enfrentar la situación de COVID. Están adaptando sus propios sistemas para mejorar y adaptarse mejor a la situación que estamos viviendo, ¿no? Seguimos con la idea de entender cómo cada parte del sistema afecta a las demás y tenemos en esta gráfica algunos ejemplos de esas adaptaciones que algunas ciudades han hecho bajo este enfoque. I will give you one example that is easy to understand. If people in US start moving, they are moving to the suburbs, the cost of land will change in the cities. This will open opportunities for more open spaces, but will also affect the cost of living in the cities and will also affect access to jobs and places. Entonces, un ejemplo sería si en Estados Unidos las personas empiezan a moverse o a trasladarse de las ciudades a los alrededores, entonces tendremos más oportunidades de tener espacios abiertos, pero a la vez esto afecta el costo de vida en las ciudades, que se vería aumentado, y sorry, professor, I forgot the last. Sí, también lo acceso a lugares, a servicios y otras cosas también. So la mensaje acá, la mensaje en esta slide que no se puede pensar num cambio que não afecta outro. As coisas que Colômbia está fazendo agora para mitigar a pandemia vai impactar o futuro da cidade também, das cidades também. E nós temos que entender o que está sendo feito agora e que impactos futuros terão. Agora é o momento de se examinar o que está sendo feito nas cidades e como isto está cambiando a atividade física no futuro, por exemplo. I'm sorry if my explanation. Okay. Mm-hmm. I don't want to. So, what we have learned and what are the opportunities we have for city planning? So, first, there's a strong focus to improve access to core services. Now people can't really move in the cities, so they need to have more access to services in the place they are living now. For instance, if you live in a neighborhood, it's very likely that from now on, we will have access to services at the neighborhood level, so we don't have to commute to other parts of the city. So that's one of the trends that we're seeing happening now.
Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué conclusiones podemos sacar con respecto al diseño de las ciudades y la planeación de las ciudades después del COVID-19? Lo primero es que debemos enfocarnos en el acceso a servicios cruciales, servicios importantes para la comunidad. Por ejemplo, en este momento en que no hay tanta posibilidad de movernos, es importante que las personas puedan tener acceso a los servicios en su barrio, que no tengan que trasladarse a sitios lejanos del lugar en donde viven para acceder a sus servicios. The second thing the cities are realizing is there's need for affordable housing and affordable public spaces. With people now losing jobs and people there can't afford their rents, for instance, access to public housing has never been as dramatic as we are seeing now in many countries. And access to public spaces free of cost. So there's a chance that cities will now focus more on affordable housing and improving access to public spaces. El segundo aspecto del cual las ciudades están cayendo en cuenta es la necesidad de que las viviendas y el acceso a espacios públicos sea más fácil de pagar o incluso gratis, ¿no? En este momento en donde tantas personas están perdiendo sus trabajos o tuvieron una disminución del salario y no pueden pagar, por ejemplo, su renta, se hace cada vez más necesario que tengamos viviendas de más fácil acceso en términos de los costos y que también, hablando de los espacios abiertos, pues tengamos espacios a los que podamos acceder sin costo y que nos permitan movernos de otro modo. The third thing that is happening, cities are appreciating, is not only access to open spaces, but access to air quality and to climate change, mitigation strategies. People are realizing that the reduction in O2 emissions because of reducing the number of cars on the streets, for instance, and improving access to places where there are more green spaces and better air quality. It's probably something that will be implemented in the near future. Otra cosa que ahora apreciamos muchísimo más es la calidad de aire, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que asuntos tan sencillos como reducir el número de carros o de automóviles y poder acceder a espacios mucho más verdes donde la calidad del aire es distinta, se hace muchísimo más importante, más valioso y ese es uno de los aprendizajes que nos deja el COVID. The fourth thing that is very important, people are realizing, especially in big cities, that city planning and regional planning are interconnected. And what's something that the COVID pandemic disclosure has been helping to disclosure is the need of integrating planning between cities, especially in the metropolitan areas, so you can improve access to services and through transportation. Algo más que debemos aprender y que sobre todo el COVID-19 nos ayudó a descubrir, a hacer mucho más evidente, es la necesidad de que las grandes ciudades y de que la planeación de las grandes ciudades y la planeación regional estén absolutamente interconectadas, especialmente en estas áreas metropolitanas en donde necesitamos mucho mejor y más acceso a los distintos tipos de servicios. And the last one I want to highlight, there's more need for data in the cities now, more than ever. So COVID has helped to highlight the importance of having access to data, not only data at the city level, but at neighborhood level, at the street level. So we'll be seeing more data being available, and this will help us planning better actions, especially for promoting physical activity. Y el quinto aspecto que quiero resaltar es la necesidad de más datos. Ahora más que nunca necesitamos acceso a los datos. El COVID-19 ha resaltado la necesidad de tener datos no solamente a nivel de ciudad, sino datos también a nivel del barrio,
de las calles, de cada una de las calles, y que estos datos, esta información nos permitan planear de mejor manera con respecto al diseño de la ciudad. Vale. Yo voy a cambiar para mi portugués porque el tiempo está pasando muy rápido. Pero si está muy confuso, usted me deja saber, por favor. Sí, señor. Sí. Hay algunos ejemplos aquí de las cosas que están cambiando del estado actual de planeamiento urbano para el futuro. Yo veo que habrá una integración de los usos mixtos de suelo, acceso para áreas verdes y para espacios abiertos, más acceso para infraestructura de peatones y las bicis también. La infraestructura digital también, y la integración digital. Y posiblemente las ciudades serán más valorizadas ahora. Esta es una necesidad que está siendo muy enfatizada con la pandemia. Otro cambio que impactará mucho la actividad física y los planeadores están discutiendo ahora la necesidad de tener más acceso a servicios acerca de sus casas. No, casas, sí. Sí. Sí, yeah. Y esta mentalidad de multifuncionalidad es una cosa que está muy aparente ahora. Es particularmente por la necesidad de se mejorar la salud mental. Lo paso final que yo quiero hablar es esto, que las tendencias que están cambiando ahora son tendencias que van a afectar mucho la actividad física, está afectando como los trabajo remoto, estoy haciendo esto ahora, la renovación, el cambio para una mentalidad más suburbana, las personas pueden vivir más distantes de la ciudad ahora. Ese cambio de comportamiento social que estamos viviendo ahora es una cosa que no sabemos cómo será después de la pandemia, pero muchas cosas están a cambiar y no hay una respuesta cierta. Los pesquisadores, los investigadores no tienen una respuesta acerca de esto ahora, pero es una cosa que está cambiando. El transporte activo está teniendo una importancia más mejor ahora. Es una cosa que yo pienso que es una tendencia que continuará. El comercio electrónico, que va a reducir el número de los viajes para muchas personas. Y también este mundo virtual que estamos haciendo, como las conferencias. Este ejemplo ahora, los viajes serán más menores, las personas no precisan se desplazar con más frecuencia. Yo quiero que usted piense en las tendencias y cómo las tendencias están afectando. Para mí, esas cosas son como que oportunidades para los cambios. Ahora mismo estamos cambiando, no porque no tenemos solución, no conocimos las soluciones, pero el ambiente político y la demanda social se cambió. Muchos cambios que estamos viviendo ahora son cambios que están siendo provocados por la pandemia y están aconteciendo más rápido, como la infraestructura para las bicis, por ejemplo. Yo pienso que tenemos que pensar que hay una oportunidad para los cambios. Y las ciudades cambian mucho copiando otras ciudades. Las ciudades toman como ejemplos otras ciudades. Los mayors, como dices mayors? Alcaldes. Alcaldes se inspiran mucho en las experiencias de otros alcaldes, por ejemplo. En una teoría que explica eso, la teoría de diffusion of innovations. La difusión de las innovaciones. Sí, gracias. Las ciudades cambian rápido, algunas ciudades cambian rápidamente, pero la mayoría de las ciudades cambian lentamente. Ahora mi pensamiento es esto. Tenemos que pensar dónde están las soluciones que están siendo pensadas en este momento que son más efectivas.
Las ciudades que cambian más rápidamente son ciudades que tienen infraestructura y mentalidad de cambio más listo. Como Bogotá, por ejemplo, cambió rápidamente para las rutas para las ciclorrutas, pero otras ciudades son más resistentes. Este es un ejemplo que yo quiero enfatizar. Nosotros aprendemos que los ejemplos que son efectivos para cambio de actividad física son muchas veces ejemplos que no están en la área tradicional de la actividad física. Por ejemplo, muchos cambios que son hechos en estructuras urbanas, en sistemas de transporte, por ejemplo, son cambios que no son planeados para promoción de actividad física, pero afectam a atividade física de maneira efetiva. Por exemplo, os BRTs. Os BRTs não são pensados, não são concebidos, não são planeados para promover a atividade física, pero têm como que um benefício, como um impacto na atividade física. Eu penso que os melhores exemplos para a promoção da atividade física agora estão acontecendo outside, fuera de la área de actividade física. Eles estão sendo implementados de maneira efetiva, pero não são voltados para a atividade física. Eu vou dar um exemplo final. Por exemplo, este projeto que estou fazendo acá nos Estados Unidos, sobre livable cities, as cidades habitables. Es muy amable, gracias por me ayudar. Nosotros hablamos con personas de planeamiento urbano, salud pública, transporte, de la recreación, y preguntamos cuál es la cosa más importante para cambiar una ciudad, para se tornar más habitable. Las personas de diferentes áreas, diferentes pensamientos, concordan que hay áreas que son prioritarias para habitabilidade. Por exemplo, ambiente construído. Por exemplo, planeamento estratégico. Por exemplo, serviços sociais. Mi mensaje final es que tenemos que encontrar los puntos de convergencia entre las áreas que son áreas que, por ejemplo, Codeportes está trabajando, pero son convergencias con áreas que no son tradicionalmente áreas de Codeporte, por ejemplo, planeamiento urbano. Las personas concordan que son cosas que son importantes, factible. Señor, factibles. Factible. Pero mira, o que as pessoas consideram que a habilidade mais importante para implementar esses cambios é a habilidade de colaboração e comunicação. Todas as outras habilidades e conhecimentos são importantes, mas o mais importante para profissionais e para pesquisadores é a comunicação. E agora, uma coisa que nós estamos vivendo todos os dias com a pandemia é que a comunicação, de como se comunica, é o ponto clave para fazer cambio efetivo. De maneira que esta é a minha mensagem final. Eu lamento que temos que fazer a tradução simultânea que dificulta um pouco. It made my communication a little challenging, but I really appreciate the way you were patient and kind to me. Me encantó mucho hablar para usted. Yo lamento que la comunicación es más difícil porque mi portugués está muy mal, pero yo pienso que podemos hacer una conversación que fue más... yo pienso que fue efectiva. Muchas gracias por su atención y su amabilidad. Doctor Reis, le entendimos muy bien. Gracias por acompañarnos, felicitarlo por todo el trabajo que ha realizado en investigación y sus aportes para la región. Estábamos precisamente viendo hace algunos días una publicación donde lo mencionaban como uno de los investigadores de más influencia en el 2019, y claramente todo lo que nos transmites a través de estas presentaciones de los documentos en investigación son clave para la toma de decisiones, para que las personas que están a cargo de liderar
proyectos, programas, de dar línea en los diferentes territorios, puedan tener más información para poder orientar muchas de las acciones que se llevan a cabo en beneficio de la población. Así que muchísimas gracias, felicitaciones. Usted sabe que en el Ministerio del Deporte estaremos prestos también a apoyar lo que se requiera en beneficio de la producción de conocimiento también y pues de evaluación de las diferentes intervenciones. Muchísimas gracias, doctor Reis. Gracias, Nube. Gracias por todo. Un gran abrazo para todos y nos dejo un feliz Navidad y que tenga un 2021 muy, muy exitoso. Muchísimas gracias, doctor Rey. Lo mismo para usted, su familia y también un saludo muy especial de todo el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Muchos éxitos, Gracias. doctor. Bye, bye.